darle la palabra al compañero Alexis Romero, pastor cristiano evangélico. Santiago dice en el capítulo 4, versículos 1 y 2 lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Preciso ante nada el verdadero origen de las guerras y los conflictos entre los seres humanos de cualquier época o raza. Generalmente los especialistas subrayan los factores políticos, económicos, sociales, religiosos, etc., como las principales causas del mal. No obstante, a la luz del texto bíblico citado, estas causas se convierten en efectos, ya que la causa o causas principales de nuestros conflictos no son otros que las pasiones, la codicia y la envidia. ¿Qué se entiende por pasión? Este término tiene dos definiciones antagónicas. La primera de ellas es benevolente, la segunda malevolente. La primera definición es afición vehemente hacia algo. La segunda definición, malevolente, es el fanatismo y obsesión que provoca que un individuo se deje arrastrar a hacer cosas que no desea en pos de un objetivo. Claro está que el texto bíblico apunta a la segunda definición y añade dos elementos más a la carga explosiva: la codicia y la envidia. Cuando este tipo de pasiones se apodera de las mayorías en una nación, las consecuencias son nefastas. La situación que estamos viviendo en Venezuela ni remotamente está en los niveles de un fanatismo colectivo, gracias a Dios. La sindéresis está prevaleciendo en las mentes de la gran mayoría. Sin embargo, se oyen comentarios, precisamente es lo que decía en la introducción, sobre la solución guerra civil o intervención. Y aquí algunas cifras. Guerra civil. El primero de ellos es la tan cacareada guerra civil. Se entiende por guerra civil como los conflictos o enfrentamientos que se dan entre miembros de una misma sociedad. Es llamada también guerra fratricida o guerra entre hermanos de una misma nación o república. Para muestra, varios botones. El siglo XX es considerado como el siglo de las peores guerras. Desde 1914 a 1992, 78 años exactamente, murieron entre civiles y militares nada más y nada menos que 80 millones de personas. En lo concerniente a las guerras civiles, específicamente tenemos las siguientes estadísticas. Para no citar la fecha, se hacía ahorrar tiempo. Camboya, 2.500.000. Angola, 1 millón de muertos. Afganistán, 1 millón de muertos. Mozambique, 850.000 muertos. Guatemala, 150.000 muertos. Y específicamente la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, que también fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial, el parte de guerra es impresionante. Muertos en combate, 95.000. Civiles muertos por bombardeos aéreos y artilleros, 10.000. Registros civiles consultados, 50.000. Total muertos imputados directamente a la guerra civil, 201.300. Asesinatos durante y después de la guerra. Por un bando, 98.000. Por el otro bando, 45.000. Total asesinatos en ambos bandos, 143.000 muertos. Otras muertes. Muertos por hambre y enfermedad tras la guerra, 120.000. Muertos en prisión por hambre y enfermedad, 50.000. Muertos en el exilio, 20.000. Total muerte, 190.000. Total muertos, todas las causas, 534.000. Intervención extranjera. El segundo comentario que algunos ven como otra opción para alcanzar la paz en Venezuela es que los Estados Unidos nos invadan. Para muestra, 2 botones. La intervención en Vietnam. El coste de vidas para Estados Unidos fue de 58.000 muertos, 300.000 heridos
y 1.874 desaparecidos. Además del costo económico que osciló en $300 millones, fueron lanzados 8 millones de bombas, aproximadamente 120.000 toneladas de bombas. Para Vietnam el coste de vidas fue astronómico y catastrófico. Murieron 1 millón de soldados y 2.5 millones de civiles. Irak. Las cifras de esta intervención son igualmente espeluznantes. Por el lado iraquí, 4.5 millones de desplazados, 1.2 millones de viudas, 5 millones de huérfanos, alrededor de 900.000 muertos en combate, menos del 40% de los hogares tienen acceso al agua potable y más del 70% de los niños no pueden ir a la escuela. Por último, tenemos el lado norteamericano. El coste de vidas para ellos, 4.000 muertos en batalla, aunado al costo económico que según la Universidad Brown de Rhode Island fue de 1.7 billones de dólares y que sumados al dinero que ha costado la asistencia médica y psicológica de los soldados afectados, los jubilados y las compensaciones, arroja un desastroso balance de 490.000 millones de dólares. Evidentemente, estas cifras espeluznantes, catastróficas, apocalípticas, donde la sangre de tantos inocentes ha corrido como un río caudaloso, nos deben llamar a la reflexión para ni siquiera mentar estas alternativas infernales como posibles salidas a nuestros problemas. Ruego diariamente al Dios de nuestros libertadores, al único y verdadero Dios, que no permita jamás que el acuerdo de paz y de concordia entre los venezolanos sea firmado por las viudas y los huérfanos sobrevivientes sobre las tumbas de una generación que no quiso entender que el diálogo y el respeto era el único camino al entendimiento y a la paz. Finalmente quiero concluir con las palabras de Martin Luther King, una vez más: o vivimos todos juntos como hermanos, o pereceremos todos juntos como idiotas. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús, porque ellos serán llamados hijos de Dios. De Suramérica, a orillas del mar Caribe, Dios derramó su gracia, su amor y su belleza, y bendijo esta tierra, mi tierra, tu tierra, y bendijo esta tierra, mi tierra, tierra. Mil gracias yo te doy por dejarme nacer en este paraíso. Mil gracias doy a ti, Padre del alma mía, por darme el beneficio de poder admirar al Canaima imponente, los Andes majestuosos y el calor de su gente, la planicie llanera con garzas y palmeras. Mil gracias yo te doy por nacer en Venezuela, tierra de hombres y mujeres luchadores, madre que pare a brillantes pensadores.
querer, mi alma llanera. De hombres y mujeres luchadores, madre que pare a brillantes pensadores.